la última información de importancia para entender todo ya este complejo proceso que se cierne ahora mismo en Venezuela. Acaba de hablar la vicepresidenta del país, ha hablado y ha despejado algunas dudas en un momento crítico, completamente crítico, porque hay que recordar que el Catire Pelucón en su rueda de prensa dijo que la vicepresidenta Delcy ellos habían conversado con ella, que se demostró muy amable y muy cortés, y que había hablado con Rubio, con el canciller, y que se puso a disposición. También dijo que la transición iba a ser conjuntamente con ella y con el país de las hamburguesas. Y dijo igualmente que había jurado, imagínense ustedes, como presidenta en secreto. Aparece la vicepresidenta, lo desmiente completamente y reconoce que el único presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Eso para empezar. Y en segundo lugar, le ordena o le pasa, mejor dicho, el decreto de conmoción exterior al Tribunal Supremo de Justicia para que termine de validarlo constitucionalmente. Esto, como saben todos ustedes, le da plenos poderes al Ejecutivo para las acciones, cuidar todo lo que es la defensa, todo lo que son los puntos estratégicos y todo lo que es lo concerniente a la estabilidad, tranquilidad y pausa del país. Ahora bien, lo que todavía queda gravitando es qué pasó, por qué hubo una especie de brazos caídos y cómo el país del norte pudo entrar como Pedro por su casa y secuestrar al presidente de la República y luego colocar una foto humillante del primer mandatario nacional. Eso no se ha explicado al país. ¿Quiénes fallaron? ¿Cómo fallaron? ¿Quién traicionó? ¿Quién no traicionó? ¿Quién pactó? ¿Quién no pactó? ¿Qué organismo de inteligencia dio la información o no dio la información? Ni un helicóptero de los más de una docena que ingresaron al país fue abatido. Ni uno. Ni un soldado, según Pelucón, de los amiguitos del norte que agredieron e invadieron el país fue ni siquiera fulminado. Nada, ninguno. Todo fue, según Pelucón, una operación limpia. Ni siquiera habíamos visto esto en Panamá. Ni siquiera habíamos visto esto en Siria. Que sí hubo de brazos caídos, pero hubo combates. En Venezuela prácticamente no hubo combates. Y a partir de allí hay muchas incertidumbres y muchas dudas que no están claras y que necesita el pueblo ser clarificada lo más pronto posible por las autoridades venezolanas. ¿Por qué Pelucón se aventura? ¿Por qué Pelucón, repito, se aventura a descartar a la señora Machado? Y entonces dice que va a cogobernar, tipo protectorado, con las autoridades de Venezuela. Si ya te estás robando, te estás llevando de una manera vil, cobarde, atacando un país con el cual venías conversando y de repente apareces diciendo que a la vicepresidenta no le quedaba otra opción. No, la opción siempre va a ser la defensa del territorio nacional, lo quiera o no lo quiera Pelucón. Esa debe ser la opción última, no estar con medidas tibias ni nada por el estilo. Y en este aspecto, hasta los momentos, la vicepresidenta se ha atrincherado al reconocer al presidente con lo que está secuestrado, que debe ser liberado y que ya en adelante debe cerrar filas todo el chavismo y empezar a depurar lo que haya que depurar y ver qué fue lo que pasó realmente y por qué los organismos de inteligencia o por qué las Fuerzas Armadas no respondieron. Podemos entender
que el país de las hamburguesas, con su poder cibernético, pudo hacer muchas cosas. Podemos entender que el país de las hamburguesas pudo lanzar los strikes de larga distancia. Podemos entender algunas fallas de los sistemas antiaéreos de Venezuela. Pero si algo había, precisamente, si algo tenía el gobierno nacional y había comprado suficientes sistemas de defensa, tenía drones, tenía muy buenos radares en distintas zonas de Venezuela. No era uno ni dos, muchos. ¿Cómo fue posible que no se estuviese preparado? ¿Cómo era posible que no estuviesen viendo los helicópteros? ¿Cómo fue posible que la inteligencia no había anticipado este paso? Ahí hay muchas cosas que necesitan ser despejadas en las próximas horas, en los próximos días, para la tranquilidad del pueblo venezolano, que necesita entender, porque hay mucha confusión, necesita entender qué está detrás, quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo, quién está mostrando show, quién es una operación de marketing, de maquillaje, para entender, porque han secuestrado al presidente de la República y ahora quieren hacer pasar esto como una transición. Los próximos días, cuando se instale la Asamblea Nacional, se va a determinar, y también el Tribunal Supremo de Justicia, van a determinar entonces si el presidente sigue siendo en funciones Nicolás Maduro hasta que sea liberado, mientras el gobierno se cohesiona en torno a esa figura. O, como dijo Pelucón y amenazó acto seguido, hay una transición pacífica para él colocar un títere. Porque, y aquí viene la pregunta, ¿por qué Pelucón hizo todo esto para dejar el mismo cuadro institucional que tenía Venezuela? ¿Por qué solamente saca la figura de Maduro? La pregunta es que probablemente pensando que si sacaban a Maduro, esto se iba a derrumbar como un castillo de naipes. Probablemente. También está la parte que el señor Katire está diciendo, que hubo un pacto, que hubo conversaciones con la vicepresidenta, que la vicepresidenta está desmintiendo, y él amenazó que si se siguen atrincherando, que se siguen siendo leales al gobierno, leales a los principios constitucionales, entonces va a venir una segunda ola de bombardeos. Allí está la clave de todos. Si podemos despejar esa clave, entonces para esa segunda ola de bombardeos, entonces podría ser diferente y se le puede dar un buen golpe a los amiguitos del norte, corrigiendo los errores que haya que corregir, sanando las heridas que haya que sanar, y es lógicamente es imperioso la necesidad de esa cohesión rápida del gobierno nacional con el pueblo que está ahorita mismo falto de pronunciamiento, falto de información respecto a lo que ha sucedido, si el presidente fue traicionado, quiénes son los traidores, cómo fue esa operación, que se le explique, porque hasta los momentos tenemos una sola versión. Tenemos la versión de Katire Pelucón y ya sabemos que a Katire Pelucón hay que creerle poco. Tenemos la versión del gobierno de los amiguitos del norte edulcorada completamente, pero hay algo que es en concreto. El presidente está ahorita mismo en destino y en paradero desconocido. Eso es en concreto y no se puede obviar. Y partiendo de allí, viendo los resultados de pocos combates y de poca resistencia por parte de las Fuerzas Armadas y de los combatientes del país, entonces hay que ir hurgando en profundidad para determinar qué falló, qué faltó y qué puente fue roto en todo esto. Porque lo demás entonces no tiene mucho sentido
toda esta operación, todo este show que ha montado el país de las hamburguesas, que el pueblo necesita saber para ir colocando las piezas del rompecabezas en su sitio. Las próximas horas, repetimos, se van a ir dando seguramente nuevas informaciones, y a partir de allí vamos a ir clarificando y vamos a ir colocando las piezas justo en donde deben estar, porque lo demás es simplemente eso, muy opaco desde el punto de vista de cómo un hombre custodiado y un hombre asediado, un presidente que se había jugado todas las cartas y que el gobierno de las hamburguesas le ofreció de todo y siempre se mantuvo leal a su pueblo. Hace falta entonces que los líderes que lo tenían a su cargo expliquen cómo fue que se lo llevaron sin apenas combates y después lo presentan en una situación humillante